Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al acto que sirve de inauguración del curso 2010-2011, en el que nuestra organización de debate celebra el 10º aniversario de su fundación. Nuestro primer acto se celebró en septiembre del año 2000 en este mismo hotel en Madrid. Desde 2000 a 2010 hemos procurado consolidarnos como el foro de referencia en España, extendiéndonos tanto territorialmente, estamos ahora regularmente en 8 ciudades, como en la cobertura de los temas políticos, sociales y económicos. A este abanico y al propósito de ser un punto de encuentro y de servir a la difusión y al contraste de ideas, pertenece esta tribuna política, el Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España, a quienes un año más deseo de todo corazón agradecerles su ayuda. Y tengo que confesarles que es una satisfacción comenzar el curso, este 10º curso de Nueva Economía Forum, con los secretarios de los 2 sindicatos de referencia en España, UGT y Comisiones Obreras, que sin duda se enfrentan a uno de los más importantes desafíos de su historia y de la propia historia de la democracia española. Agradecemos a sus secretarios generales, don Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toso, que hayan aceptado nuestra invitación para explicar las razones de la huelga general, convocada para el día 29 de este mes, y sus posiciones frente a la crisis económica que nos afecta. En primer lugar, hará uso de la palabra el señor Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras, y después lo hará el señor Méndez, secretario general de UGT. Ambos atenderán sus preguntas en el coloquio. La tribuna es suya. Buenos días y muchas gracias al foro por esta nueva invitación a poder utilizar esta tribuna para explicar las razones que nos han llevado a las 2 organizaciones a la convocatoria de la huelga general. Pero permítanme que les diga que intentaré llegar a las razones a través de una reflexión en relación con el contexto y con algunos otros elementos más allá de la propia reforma laboral, que, como saben, es el desencadenante último que ha precipitado la convocatoria de la huelga general, pero no el único. Y, si me apuran, no el único elemento de preocupación desde el punto de vista de un sindicato que quiere influir en la forma en que la sociedad se organiza y ahora está muy condicionada por la situación de crisis económica, de crisis social que atraviesa nuestro país en un contexto, como es sabido, de crisis internacional. Creo que es la 3ª o la 4ª vez que comparezco en este mismo foro, en otras circunstancias bien distintas, y recuerdo que en la primera formulamos desde Comisiones Obreras, en aquel momento no era este formato que va a limitar además la posibilidad de utilización del tiempo, la idea de encarar lo que ya era una evidencia, una crisis, la más importante no solo a nivel internacional, sino en nuestro país, desde un gran esfuerzo colectivo. Y planteamos abiertamente la idea de un pacto de Estado por la economía, el empleo y la cohesión social. Nos parecía que era lo que correspondía, con la gravedad de una situación que exigía del esfuerzo del conjunto de la sociedad y de los actores que la integran. Y el sindicato es uno más de ellos. Desafortunadamente, aquella idea tuvo eco, pero escasa materialización, por decir que tuvo alguna. Y desde una visión, en mi opinión, excesivamente cortoplacista, se empezaron a diseñar planes, programas, programillas que, si bien han servido para paliar en parte los efectos de la crisis, no han corregido las graves disfunciones que tiene la economía española
y su correspondencia y su traslado luego al ámbito del mercado de trabajo y a otros ámbitos de las relaciones sociales en nuestro país. Ha sido una gran oportunidad perdida, porque creo que las crisis, entre otras cuestiones, pueden devenir en oportunidades. Y la sociedad española, por mor de la falta de voluntad, tal vez no esto, o la falta de consistencia en determinados elementos que la integran, ha perdido esta oportunidad o está en grave riesgo de perderla. Lo diré por dejar algún punto abierto, algún portillo abierto a la esperanza con la que intentaré terminar esta primera intervención. Las causas de la crisis son sobradamente conocidas, por lo tanto no me extenderé, tampoco hay tiempo, en análisis. Los responsables para nosotros también y las víctimas perfectamente identificadas. Las políticas de los gobiernos, sobre todo aquellos que se agruparon alrededor del G20, construyeron un consenso solo en torno a dos variables, que terminamos compartiendo el conjunto de los actores. Salvar los bancos, salvar el sistema financiero y dinamizar, mover los recursos disponibles escasos en cualquier circunstancia, y máxime en unas como las que está atravesando el mundo, para intentar sostener la actividad económica, estímulos fiscales, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿en qué ha derivado? Pues en un crecimiento espectacular, desconocido, rapidísimo del déficit público, a partir de una transferencia importante de lo que era deuda privada a deuda de los Estados. Todavía los ecos de la crisis no se han agotado, todavía los síntomas de recuperación son, además de incipientes, muestran incertidumbres importantes, y algunos ya han decidido cambiar el rumbo de las políticas. Y Europa en particular. Y Europa a contracorriente, en nuestra opinión, la de un sindicato, pues ha decidido que ahora la prioridad, en lugar del empleo, ha pasado a ser el déficit público. Ese déficit público que se ha generado, como todos y todas quienes estamos aquí conocemos, y por las causas conocidas. Y al servicio de la reducción del déficit público se han puesto todas las políticas. Alguien ha llegado a la conclusión de que si lo de la recuperación va en serio, Europa no puede perder el tren de la competitividad. Y el tren, en un marco de economía globalizada, según los criterios imperantes, pasa por acomodar las cuentas públicas lo más rápidamente posible a los planes de estabilidad y crecimiento, olvidándose del crecimiento, pero no de la estabilidad, y acelerar la reducción del déficit público. Claro, el correlato no podía ser otro que programas de ajuste draconianos una vez que se decide que no se va a actuar sobre los ingresos y se va a actuar exclusivamente sobre el factor del gasto. Como los recursos son escasos y el sistema financiero todavía no está transfiriendo el ahorro privado a la economía productiva, porque están más mirando a sus propios balances, a sus cuentas de resultados, que a la situación de la economía real y las necesidades que de ella se derivan, pues implica una mayor atonía económica. Una decisión como la que se ha tomado, creo que Europa se ha excedido, y además se ha excedido por otro motivo, porque no se pueden aplicar los mismos criterios y en la misma intensidad a realidades radicalmente distintas como la alemana, la griega o la española. Y aunque se haya dado un margen de un año a España, Grecia y algún otro país con respecto al resto para acomodarse al criterio del 3% del déficit público, es imposible que nuestro país, con el nivel de esfuerzo en términos de ingresos y gastos que se plantea en el plan de ajuste elaborado por el Gobierno, alcance el déficit 3%, aún a costa del grave esfuerzo social que se está planteando
y económico en ese plazo. Es imposible. Por lo tanto, la profundización de continuar en esta dinámica, con estos mismos elementos de actuación de las políticas de ajuste, es inevitable. Algunas vendrán por la vía de reformas insinuadas o planteadas abiertamente y otras por el efecto de la propia naturaleza. Algunas de ellas, si me da tiempo, y si no luego en el coloquio, intentaré referirme a lo largo de esta intervención. En una crisis de demanda como la que atraviesa la economía española, retirar de forma precipitada de la circulación 15.000 millones de euros, que es el efecto de la reducción de salarios en la función pública, de la congelación anunciada de las pensiones a 6 millones de pensionistas, parte de algunas otras partidas de orden menor, o de la menor inversión productiva, particularmente en infraestructuras, por valor de 6.400 inicialmente, ahora 700 menos por mor de algunas cuestiones que están en el ambiente, solo puede provocar un mayor nivel de estancamiento, un retraso mayor en la salida de la crisis y el crecimiento del desempleo en nuestro país. Y ojalá me equivoque, y espero equivocarme, porque más allá de la estacionalidad del dato del mes de agosto, que alguna cosa apunta, y luego diré algunas de ellas, en relación con la evolución del empleo en nuestro país, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y probablemente gran parte del año próximo serán meses de crecimiento del desempleo en nuestro país. Ya hemos tenido experiencias de altas tasas de paro en otras etapas de nuestra vida reciente. Y en los años 80 y en los años 90 terminó enquistándose por un periodo largo de tiempo tasas de paro por encima del 22%. Estamos a las puertas de entrar en esa situación. Esta es nuestra opinión, que no puede ser optimista a la vista del panorama. Bueno, ¿y va a servir la reforma laboral para corregir los problemas, las disfunciones que tiene el mercado de trabajo en un clima de atonía económica? Sinceramente, no. Creo que, además de la injusticia que supone meter la piqueta a los derechos laborales, introducirnos en riesgo de arruinar la función de la negociación colectiva, sobre todo para las pymes y micropymes que tienen en el convenio sectorial el convenio de referencia, con las nuevas facilidades para el descuelgue y demás, las formas de contratación que se potencian, que el dato del paro registrado del mes de agosto señala un problema que va a ir creciendo con el paso del tiempo. Se decía, la reforma laboral está destinada a conseguir dos objetivos. Al primero se renunció nada más presentada en el Congreso de los Diputados, crecimiento del empleo. Sabía el Gobierno, como sabemos nosotros, como sabe todo el mundo, que la reforma, porque las leyes no lo hacen, no va a generar empleo, que el empleo lo genera la actividad económica y que no hay atajos en el Estatuto de los Trabajadores, por más que se modifique, para que crezca el empleo que no genera la economía. Y la economía está en situación de atonía, porque el ahorro privado no se transfiere a la economía real, porque se ha reducido a través de reformas fiscales profundamente negativas la base fiscal española y, por tanto, la capacidad financiera de las administraciones públicas para hacer hoy lo que el mercado no puede hacer, lo que la iniciativa privada no puede hacer. La segunda era aquello de vamos a reducir la dualización del mercado de trabajo español. No es cierto. Ya Julio apuntaba en esa dirección, aunque descendió el desempleo registrado, pero es que agosto confirma la tendencia. Unas décimas, sí, porque estamos en una situación de atonía en cuanto a la contratación, pero crece la contratación temporal.
Solo el 6,6% de los contratos registrados a lo largo del mes de agosto son contratos estables, contratos fijos. Curiosamente, una ínfima minoría en la modalidad de contrato de fomento de la contratación indefinida, el llamado contrato estrella de la reforma laboral que se pretendía potenciar frente a la temporalidad. Son contratos ordinarios los que se están suscribiendo. De 1.100.000 contratos suscritos a lo largo del mes de agosto, más de 1.010.000 son contratos de carácter temporal. Y esto se va a reproducir con el paso de los meses y va a crecer aún en esta situación la temporalidad en nuestro país. Bueno, ayer el ministro de Trabajo ya no tenía ningún rubor en reconocer que esto va a ser así. Pero entonces, ¿por qué las prisas para una reforma que no va a resolver los problemas reales que tiene el mercado de trabajo español y que tienen su anclaje fundamentalmente no en las leyes laborales, sino en la situación de la economía? En el modelo económico al que parece se ha renunciado a transformar después de haber estado trabajando en esa idea a lo largo de lo que llevamos de legislatura y un poco antes. Que no son las leyes lo pone de manifiesto también los propios datos que cualquiera de los que estamos aquí puede estudiar, porque están al alcance, a la disposición de todo el mundo, con el mismo marco de relaciones laborales, con la misma normativa laboral de referencia, de contratación, de despido, etcétera, etcétera. La tasa de paro en el norte de España, en el eje del Ebro, no tiene nada que ver, no se parece en nada a la tasa de paro del sur y del levante español. Es el modelo económico, o no nos queremos dar cuenta de que este es el gravísimo problema que tiene que resolver la sociedad española y que eso no se hace modificando el Estatuto de los Trabajadores, que va a generar más inconvenientes que los problemas que supuestamente está llamado a resolver. No podíamos resignarnos por la lesión que se produce directa a todas las personas que trabajan, que viven del trabajo, que quieren trabajar y no pueden hacerlo, y por lo que tiene de lesivo para los intereses generales del país. Es una contrarreforma que va a contrapelo de las necesidades reales de la sociedad española. Y en ese contexto se anuncia la profundización de otro tipo de reformas, la de los sistemas de protección social. Que alguien explique por qué se ha llegado a la conclusión y un gobierno de izquierdas en nuestro país se hace eco de esa misma y lo traduce en políticas de que Europa no puede competir en el concierto de las naciones en un marco de economía globalizada sosteniendo los sistemas de protección social, que han caracterizado a la democracia europea y le han diferenciado a mejor del resto de las áreas del mundo. Los sistemas de protección social no solo no son incompatibles con el crecimiento económico, con los objetivos de salida de la crisis, sino que son condición sine qua non para que esto se produzca, y se produzca sobre bases sanas. Mire, ahora se anuncia la retirada de los 426 euros de ayuda en el mes de febrero, después de haberle metido un pequeño tajo, bueno, para algunas personas son todas sus rentas, en la modificación que se ha hecho para aprobar la prórroga. Observen otro, que se está produciendo ya a lo largo de los próximos meses, a medida que la crisis prolonga sus efectos y la gente permanece en desempleo, van perdiendo prestaciones contributivas una cantidad muy importante de personas que tienen en las prestaciones contributivas su única renta. Algunas accederán a asistenciales, otras no. Todo lo que llega a las familias por esa vía va al consumo. 744.000 personas perderán las prestaciones contributivas por agotamiento en lo que queda de año. En lo que queda de año. Claro, eso es lo que decía, el efecto de la naturaleza. Eso supone un punto del Producto Interior Bruto de este país, medido en ingresos de las personas y cotizaciones a la Seguridad Social, que por otra parte se va a resentir
en cerca de 3.500 millones de euros por efecto de la menor cotización. Tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar las redes de protección social, sobre todo para paliar los efectos de la crisis, por las personas, pero también por el conjunto de la sociedad, por la economía española. 10.000 millones casi de euros adicionales, retirados de la circulación. Y todo lo que llega a las familias que cobran prestaciones por desempleo va a consumo, no tienen capacidad ninguna de ahorro. El efecto es directo sobre la economía. Vamos a provocar, si no se corrige el efecto de esta situación, una mayor caída de la actividad económica. Esto del 0,3 puede ser sobrepasado, el del menos 0,3 puede ser sobrepasado por los hechos. Y esto lo vamos a pagar en 2010 y en el año 2011 y siguientes. Y esto es lo que puede derivar en lo que decía, la instalación para un periodo de tiempo en una tasa estructural de paro superior al 20%, como ya nos ha pasado en otras etapas de la historia de nuestro país. ¿O qué decir del sistema público de pensiones? No voy a hablar de ideología, ni de intereses económicos, de las personas. ¿Quién está en condiciones de garantizar, el Gobierno acaso, a los jóvenes que están en paro, que van a tener un empleo dentro de poco tiempo? ¿Nos arriesgamos a una generación perdida por prolongar de forma obligatoria la edad de jubilación a 67 cuando es absolutamente innecesario, además de injusto? Porque ya tenemos el sistema de jubilación flexible instalado en nuestra legislación de seguridad social desde el año 2001, desde la reforma del año 2001. ¿Quién va a garantizar a esas personas a quienes se les obligaría a permanecer en el empleo hasta los 67 años, que van a tener un empleo a su disposición a los 65, a los 64, a los 63, a los 62, en unas circunstancias como las que vivimos y las que se adivinan que vamos a tener por un periodo de tiempo, aparte de otros efectos? Nosotros estamos comprometidos con la seguridad social y su futuro. Los sindicatos hemos dado muestras más que fehacientes de ese compromiso. En España, las reformas no han sido permanentemente aplazadas porque, por fortuna, un gobierno socialista, y luego lo gestionó un gobierno del Partido Popular, puso en escena el Pacto de Toledo, que es el mejor acierto que ha podido haber en materia de seguridad social en este país en los últimos 15 años. Sí, acabo porque ya me he excedido demasiado del tiempo. Redondeo esta reflexión y termino con una propuesta. No podemos asistir de forma impasible a la demolición de ese pacto de Estado, que es lo que hay detrás de la iniciativa del Gobierno, vulnerando la Ley de Seguridad Social, con la congelación de las pensiones y con algunos elementos de modificación ya aplicados que no han tenido en cuenta el marco del pacto. Es necesario recuperar la senda del consenso. Lo he dicho, la huelga es la constatación de un fracaso colectivo, pero llegados a ese punto, obligados. Y el día 29 va a haber una huelga, un huelgón en este país, porque crece la indignación entre los trabajadores y trabajadoras y la población de este país a medida que conocen las razones que nos han llevado a su convocatoria. Le digo, no todo está perdido, no todo está perdido. Estamos abocados a la huelga general, pero después del día 29 viene el 30. Este país va a tardar, desgraciadamente, en salir de esta situación. Tenemos que intentar evitar en lo posible instalarnos, como decía, en esa altísima tasa de paro que se adivina se puede prolongar por un tiempo. Recordemos la crisis del 93, hasta el año 96 no empezamos a recuperar el empleo. ¿Por qué no hacemos una apuesta de verdad por un pacto de Estado? ¿Por qué no hablamos de verdad de gastos, de ingresos, de reformas estructurales que necesita la sociedad española? ¿Por qué la única dinámica tiene que ser invariablemente el ajuste?
¿Por qué no vamos a una profunda reforma fiscal que recomponga la base fiscal española? Y, en primera instancia, ¿por qué no se recupera la potencia recaudatoria de figuras fiscales en desuso por voluntad política que hoy podrían paliar los efectos de las dinámicas de ajuste puestas en marcha? Ahí está el reto. No es un reto solo para las organizaciones sindicales, es fundamentalmente para el ámbito de la política. Buenos días. En primer lugar, yo, como ha hecho Ignacio, quería agradecerle a los organizadores del Foro Nueva Economía la gentileza que han tenido con los convocantes de la huelga general al invitarnos precisamente en la jornada de inicio del curso de conferencias. Se lo agradezco muy profundamente. Yo voy a hacer una intervención que comprobarán que es muy coincidente y complementaria, por lo tanto, con la intervención que ha hecho mi compañero y amigo Ignacio, el secretario general de Comisiones Obreras. Yo quería esta intervención iniciarla con una frase, con la transcripción literal de un pensamiento, propuesta política y social, que me parece que es la que explica, por la contradicción de las políticas que se han hecho a continuación, el porqué de la huelga general. De una manera más o menos literal, el presidente del Gobierno de España manifestaba que de la crisis no se sale debilitando nuestro sistema social, sino fortaleciendo nuestro modelo productivo. Y a continuación manifestaba que de esta crisis saldríamos todos juntos y con más cohesión social. A partir de principios del mes de mayo del presente año, la política del Gobierno ha entrado en contradicción flagrante con esa afirmación de principios. Y no hay que darle muchas vueltas. Ese es el origen de la convocatoria de la huelga general. La convocatoria de la huelga general, la depositamos ayer en el registro del Ministerio de Trabajo. Esa convocatoria incorpora 4 objetivos materiales. 2, asentados en las decisiones ya adoptadas por el Gobierno. Una, la del plan de ajuste, que sin ningún género de duda es un acto de injusticia redistributiva y va a retrasar la recuperación de la economía. La otra, una reforma laboral que va a conseguir justo el efecto contrario de lo que se dice, porque no va a asentar en la estabilidad en el empleo y en la mejora de la productividad a través de las modificaciones internas en el ámbito de las empresas, el presente y el futuro de nuestra competitividad, sino que simplemente lo que hace es abrir un sendero de mayor ensanchamiento del abaratamiento del despido, de manera tal que los 2 ejes que se consolidan y amplifican en relación con nuestro mercado laboral en esta reforma laboral, pues son precisamente la precariedad y el despido. Hay, a su vez, dos elementos. Uno, ¿cuál es? La reforma de nuestro sistema de pensiones. Es un anuncio propuesta por parte del Gobierno que sabemos que ya le ha dado un golpe, no sabemos si mortal, al Pacto de Toledo, pero ha dado un duro golpe al Pacto de Toledo, y además yo creo que se va a aprovechar por grupos políticos del ámbito de la derecha también con sentido del oportunismo para dar un golpe a nuestro sistema de pensiones. Y además, como decía Ignacio, cuando se plantea, por poner de manifiesto una de las medidas, más, lo que podríamos denominar la estrella negra
de las medidas del Gobierno. Cuando se plantea el desplazamiento obligatorio de la edad de jubilación a 67 años, como bien decía Ignacio, la pregunta previa a la que debía responder el Gobierno o los gobernantes es cómo le van a garantizar a un trabajador que tenga un trabajo hasta los 67. Cuando en la Unión Europea y aquí en nuestro país, uno de los elementos de debate de cara a la recuperación económica es qué se hace con los parados de larga duración mayores de 45 años, porque se piensan que se pueden quedar en la cuneta definitivamente, con 45 años. Por lo tanto, creo que es un error y una injusticia manifiesta este planteamiento. Y luego, el haber incorporado también una disposición legal en el debate parlamentario que más que un dispositivo legal o una previsión legal, al final es una amenaza implícita en relación con la negociación colectiva. Y un elemento, a mi juicio, disuasorio hacia la patronal en el marco que aún tenemos abierto de negociaciones sobre las reformas de las normas en materia de negociación colectiva. Estos son los 4 elementos que definen un aluvión de medidas injustas, injustificadas y que justifican, como decía, más que de sobra la huelga general. Yo quería, en relación con la huelga general, hacer también una precisión. La huelga general es el ejercicio de un derecho democrático y constitucional, para que quede claro. Es el ejercicio de un derecho democrático y constitucional. La Constitución española ampara a las trabajadoras y a los trabajadores para ejercer su derecho de huelga. En otros países de Europa no hay esa circunstancia, en este sí. Segundo, la convocamos las organizaciones sindicales y confrontamos con el Gobierno las organizaciones sindicales. Pero esto no es un problema de las organizaciones sindicales y de sus afiliados, es un problema del conjunto de la clase trabajadora de este país y del conjunto de la sociedad española. Porque estas medidas, si no se rectifican, van a debilitar los todavía insuficientes pilares de cohesión social que existen en España. Estas medidas se adoptan en el contexto de, a nuestro juicio, un planteamiento muy equivocado por parte de la Unión Europea, que el Gobierno ha aceptado de manera resignada y que además de manera curiosa pues se ha transformado en una especie de campeón a la fuerza de estas medidas. En vez de haber optado por una estrategia de entrada en el mercado de trabajo de los trabajadores en paro, puesto que este es el principal problema de nuestro país, el principal problema de la Unión Europea, en el marco de la crisis, se ha optado, como dice la Confederación Europea de Sindicatos, por una estrategia de salida prematura de la crisis, asentándola en los recortes de déficit público. Y en Europa lo que se hubiera necesitado es una política de interpretación inteligente del plan de estabilidad, del programa de estabilidad y crecimiento, haciendo énfasis en el crecimiento. Y, por lo tanto, apostando por el relanzamiento económico y ser mucho más prudente en las exigencias de alcanzar el déficit en un plazo de tiempo muy corto, que la mayoría de los países de Europa no van a poder tolerar, por supuesto, el nuestro no, al 2013 del déficit del 3%. Cuando todos sabemos que el 3% y el 60% déficit y deuda son simplemente la expresión de un compromiso político en materia de política económica. No es la expresión de la aceptación de un designio económico irrefutable, es simplemente la expresión de un compromiso político. Y ha habido en el pasado, como se sabe perfectamente, situaciones en las que se incumplían por parte de los países más poderosos de Europa estos criterios de déficit y había mucha comprensión y había mucho relajamiento que en cierta medida los que conocen esta situación en profundidad saben que de alguna forma nos dejó efectos colaterales negativos, por ejemplo en nuestro país, porque alentó la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, están adoptadas las decisiones en un contexto equivocado que va a traer como consecuencia un retraso en la recuperación de la economía y un aumento del paro.
yo soy de los que creo que se va a producir un efecto añadido muy negativo sobre la imposición de las políticas de ajuste a nivel europeo. Se va a producir en el marco de la recuperación, cuando esa se haga efectiva, un proceso, en este caso sí, de 2 velocidades en el desarrollo de Europa. Y nuestro país quedará dentro del pelotón de los rezagados. Ese será otro de los efectos que producirá la decisión de este tipo de medidas. Yo creo que hay un agudo contraste entre lo que se hace aquí, en Europa, y lo que se hace llevándolo hasta las últimas consecuencias en España y, por ejemplo, lo que ha anunciado el Gobierno Obama en estos días, en el día de ayer. Apostar por las políticas de crecimiento económico, apostar por las políticas de estímulos fiscales. En el fondo, ya que todo esto se hace para tranquilizar y contentar a los mercados financieros, pues habría también que reconocer que los mercados financieros todo esto lo observan con suspicacia, porque al final, como de estas medidas se deriva un débil crecimiento de la economía, ese elemento es un elemento que sirve y va a servir para que, digamos, se mantengan los criterios de penalización en relación con la deuda privada y la deuda pública, etcétera. Y ese debería ser el camino que se debería de haber abordado, el del relanzamiento económico. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que en esta situación de crisis hay que aprovechar la crisis económica para mejorar la capacidad exportadora de la Unión Europea y también de España. Claro, estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. La tasa de intercambio de la Unión Europea es del 16%, es decir, la suma de importaciones y exportaciones con terceros países es del 16%. Si esa cifra la analizamos desde el ángulo inverso, la conclusión que es el 84% de la economía de la eurozona pues depende de los intercambios internos. Por lo tanto, si apuestas en una situación de colapso de la demanda privada y del consumo de las familias, a su vez por restringir la demanda pública, pues indudablemente lo que hace es agravar la crisis económica. Yo hace poco veía, ya que hay aquí algunos muy importantes representantes de las patronales de la construcción, ¿no?, veía cómo 5 patronales de la construcción salían y hacían una declaración pública donde pedían, si se me permite la expresión, pedían dinero o dinero. Si no le he oído siquiera que pidieran reforma laboral, pedían dinero o dinero. Dinero en el sentido de mantener las inversiones en infraestructura o, si no, dinero para abordar las reconversiones de las empresas. Eso fue lo que oí y fue lo que reflejó la prensa. Bueno, pues efectivamente el problema tiene directa relación con políticas para mejorar la recuperación económica y estas van en la dirección contraria. Porque no podemos mejorar nuestra capacidad exportadora de la noche a la mañana. ¿Qué referencias se utilizan? Pues el éxito de China y el éxito de India. Y en este sentido, yo quería hacer una reflexión o compartir con ustedes una reflexión. Hasta el presidente de la República, Sarkozy, al que mis compañeros de sindicalistas de Francia le acaban de convocar una huelga, se ha celebrado una huelga que ha sido un éxito y de la que debería tomar nota también el Gobierno español. Hasta el propio presidente de la República Francesa, Sarkozy, no hace mucho tiempo decía que ya no se debe de utilizar como criterio para analizar el éxito de un país estrictamente la cifra de crecimiento económico. Que hay otros índices de referencia que habría que tener en cuenta. Y yo creo que todos sabemos que, digamos, a China se le pueden aplicar una serie de calificativos, pero no la de que es una sociedad en libertad. Y su modelo económico está basado en los bajos salarios y en la represión. Y se está produciendo incluso ya un fenómeno de huelgas, entre comillas, se dice salvajes, porque allí no está reconocido el ejercicio del derecho de huelga. Pero tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo de la India. Y la India es una democracia parlamentaria. Bueno, pues hay algunas cifras muy reveladoras. Yo solo puedo utilizar las cifras hasta el año 2006, pero estoy convencido que desde el 2006, además que estábamos en la época de frenesí económico a nivel mundial, las cifras entre el 2006 y la actualidad han variado muy poco. Después de décadas de crecimiento económico, en el año 2006
la renta per cápita de la India estaba ligeramente por encima de la renta per cápita del África subsahariana. Y en cuanto a los índices de desarrollo humano, que son los agregados económicos y sociales que utilizan Naciones Unidas para ver no solo el crecimiento económico, sino la calidad de ese crecimiento económico, las cifras eran muy contundentes. La India estaba 70 veces por debajo de Cuba o de México. Y el éxito de la India se basa en su incorporación a la sociedad del conocimiento. Pero habría que saber que en la India hay 400 millones de trabajadores y de esa sociedad del conocimiento solo participan 1,3 millones de trabajadores. La realidad es muy distinta de lo que se traslada a través de los medios de comunicación. Eso sería como decir, puesto que el 1,3 respecto a los 400 son el 3 por mil del total de la población laboral de la India, sería como decir que en España las características de nuestra estructura productiva, de nuestra sociedad, está en función de la realidad de 45 o 50.000 trabajadores de algunos sectores privilegiados, cuando aquí en España hay 16 millones de trabajadores. Y, por último, la última referencia, que es el éxito de Alemania. Yo me limito a recoger lo que los expertos manifiestan. Hay expertos en materia de política económica internacional que dicen que lo que se ha presentado como el milagro alemán habría que presentarlo como el milagro chino, porque lo que ha ocurrido es que Alemania, en este último año, por la devaluación del euro, que ha provocado una inestabilidad financiera tremenda y nos ha generado muchos problemas al resto de los países, ha aumentado las exportaciones en un 30% a China, porque tiene empresas fuertemente arraigadas en China. O se oculta también otra realidad, que el déficit público allí se ha multiplicado por 2 en este último año. Porque, claro, el pilar para que no se traduzca en destrucción de empleo, la crisis económica en Alemania tiene relación con su fuerte industrialización, pero también saben todos ustedes con las subvenciones públicas que se han dado para abordar un tratamiento de la crisis en términos de reducción de jornada, mediante subvenciones públicas, mediante aumento del déficit público. Digamos que incluso la referencia que se pretende utilizar para decir este es el camino, en la realidad no corresponde con lo que se está manifestando. Y bueno, hay quien dice, y yo participo de esa opinión, que esto de Alemania, este crecimiento es un espejismo, porque probablemente el euro no se vaya devaluando más. Y como además sus exportaciones con el resto de la eurozona están en números rojos y con Estados Unidos también están en números rojos, probablemente esto sea un espejismo, salvo que merced a la política, paradójicamente, de estímulos fiscales del presidente Obama, puedan recuperarse las exportaciones de Alemania a Estados Unidos. Justo por la razón contraria que se pretende argumentar. Y aquí, en nuestro país, se habla, yo he oído al gobierno ahora hablar de aumentar las exportaciones, pero buena gente, si en España solo el 6% de las empresas exportan, si el 94% de las empresas viven del consumo interno y mantienen sus plantillas en base al consumo interno. Acaba de conocerse, supongo que lo habrán recogido ustedes a través del móvil, ahí, el índice de producción industrial de julio se ha caído el 1,6%. Pues yo estoy convencido que tiene que ver con la retirada de los estímulos fiscales para la compra de vehículos y con el hecho de que el anuncio del aumento del IVA ha provocado, digamos, un efecto anticipo para la reactivación, la recuperación del índice de producción industrial en el primer semestre, pero ahora, digamos, nos pasan la garlopa, nos pasan la factura en el segundo semestre. Pero digamos, es el ejemplo claro de hasta qué punto aquí los estímulos fiscales y los estímulos públicos en la práctica son muy importantes para mantener la actividad económica. Y para ir ya también concluyendo, decir que las medidas del Gobierno, a mi juicio, tienen también una consecuencia negativa. Se ha ido al garete
en la práctica el objetivo del cambio del modelo productivo. Se ha ido al garete. Yo soy de los que opino que una ley estrella del Gobierno como es la Ley de Economía Sostenible en este momento es papel mojado. ¿Por qué? Porque la reforma laboral y la orientación de las políticas del Gobierno no estimula precisamente el cambio del modelo productivo. Recuerden la frase que he utilizado al inicio, se sale de la crisis fortaleciendo nuestro sistema productivo. Esto no lo va a estimular. Es más, la reforma laboral lo que va es a incentivar que los empresarios sigan apostando por el ajuste de costos y no por la mejora de la competitividad a través de la formación, de la innovación, de la calidad, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que sabemos, todos debemos de reconocer que sobre el efecto de la crisis económica global en España se ha acumulado el hecho de que nuestro modelo productivo, que genera mucho empleo en épocas de crecimiento económico, este modelo productivo, no el mercado laboral, es muy destructivo en materia de empleo en épocas de recesión económica. De manera tal que se sabe que la correlación estructura económica, debilitamiento del crecimiento económico y aumento del empleo es la correlación que hay que corregir. Digamos, si me permiten la expresión, y espero que no suene grosera, ahora que todo se malinterpreta, yo creo que se ladra en el árbol equivocado, que no es esa. Esa no es la alternativa. El problema es, como decía, de estructura productiva. Y en este sentido, pues creo que estos elementos van a quedar relegados y yo, en relación con la estructura del modelo productivo, quería hacer la siguiente consideración. Aquí, por ejemplo, hay reformas superurgentes que no se abordan. El propio Gobierno en sus datos reconoce que sería urgente abordar una reforma energética. Los costos energéticos en España en relación con la eurozona están, en relación con el promedio de la eurozona, en un 17% por encima. Digamos que el diferencial de costos más importante con diferencia no es el salarial, ni muchísimo menos, que al contrario, es una ventaja, sino el costo energético. Bueno, en industrias básicas, como puede ser química, siderurgia, cementera, metales, gases industriales, no sé si me queda alguna, en esos casos es que los costos energéticos triplican los costos laborales. Y cuando tú comparas la situación de otros países, te encuentras, por ejemplo, como en Alemania el diferencial en costos energéticos respecto a el promedio de la eurozona es la quinta parte del diferencial en España. Bueno, o te encuentras en un país como Francia, donde el suministro energético en un 85% es electronuclear, donde el costo energético está un 32% por debajo del promedio de la eurozona. Es decir, que nuestro país en este caso es que está en un 50% por encima, 50 puntos por encima de Francia. Bueno, por no hablar de Suecia, que creo que está en el 29%. Estos son los temas que a mi juicio habría que abordar. Y por último, en el mismo sentido de Ignacio, decir que hay una situación, ya sé que tengo que terminar, muchísimas gracias. Hay un elemento que yo creo que también hay que deshacer. La impresión que se da con las políticas de ajuste es que gastamos mucho en el ámbito público. Pues eso no es así, no es así. En España se gasta poco en el ámbito de lo público. Miren, nosotros en renta per cápita en relación con el PIB estamos en el 93% del promedio de la UE, de la Unión Europea de los 15. Y nuestro gasto público es el 74% del promedio de la Unión Europea. Esa cifra lo que dice no es, como manifiestan algunos, que vivimos por encima de nuestras posibilidades en esta materia. No, vivimos por debajo de nuestras posibilidades. Y
Ese es un elemento esencial. En España el problema no es que gastemos mucho, que gastamos poco en relación con la Unión Europea, es que recaudamos menos. Y es un problema que habría que resolver. Yo no quiero, digamos, suscribo las palabras de Ignacio. El debate es de política fiscal. En España, en relación con Suecia, tengo entendido que un obrero industrial paga el 73% de los impuestos, paga menos impuestos que un obrero sueco. Pero un rico, permítanme la expresión, que no tiene ningún sentido peyorativo, simplemente por simplificar, paga el 48%. Y ese es el problema. Y eso es lo que habría que atajar. Y por último, decir que al final esta política pues viene a significar la expresión de lo contrario de lo que comentaba Obama este lunes, que festejando el Día del Trabajo decía: la clave de la prosperidad de esta nación es que no hemos recompensado la avaricia y la imprudencia, hemos recompensado el trabajo y la responsabilidad. Pues yo sinceramente creo que la política del Gobierno lo que hace es recompensar la avaricia y la imprudencia y ha menoscabado el trabajo y la responsabilidad. Este es un motivo también muy importante para la huelga general, nada más. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar ya de manera inmediata el coloquio. Ya les advierto de que hay muchas preguntas, por lo tanto le rogaría a los dos respuestas lo más breves posibles dentro del tiempo limitado del que disponemos. Señor Toso, ¿están preocupados los sindicatos por el ambiente de escasa predisposición a la huelga general que han mostrado algunas encuestas, como la publicada el pasado domingo por el diario El País? No, en absoluto, es un estímulo. Además, se leen bien las encuestas que se repiten cada vez que ha habido una convocatoria de huelga y, además, curiosamente, los mismos resultados. Ofrecían las encuestas previas a la huelga general del 14 de diciembre, ¿te acuerdas, Antonio? ¿Te acuerdas, Nicolás? Daban el mismo resultado de participación de trabajadores y trabajadoras que las que publicaba un diario este domingo para la huelga del 29 de septiembre. Y la misma situación se repitió en el 92, en el 94, en el año 2002. Pero leída de otra manera, y además podían haberla titulado de cualquier manera menos de la forma que la han titulado, si lo extrapolamos al mundo del trabajo asalariado, esa encuesta que dice que hay 5 millones de trabajadores que ya tienen decidido que van a participar en la huelga, creo que jamás nos hemos encontrado con un escenario así. Señor Méndez, ¿un escaso seguimiento de la huelga puede ser visto como una moción de censura de la sociedad a los sindicatos si no se produce un huelgón, como decía el señor Toso en su intervención? Mire, probablemente esta pregunta hubiera que vincularla a la anterior, por la razón siguiente. Esas encuestas que se centran en un universo que es el universo de votantes, no el de los participantes de la huelga general, son dos universos, uno incorpora al otro, pero tienen singularidades, ¿no? Dicen, y ha crecido ese sentimiento, dicen que la huelga es justa el 58%, casi el 60% de la gente piensa que la huelga es justa. Por lo tanto, no estamos ante una huelga injustificada, estamos ante una huelga justa, que piensa casi el 60%. El 54% de los votantes del PSOE, en esa encuesta, dicen que la huelga es justa. Digo, para que se conozca. Por lo tanto, nosotros estamos en un sendero en el que tenemos que conectar, y lo vamos a hacer, la consideración de que la huelga es justa y necesaria con el hecho de que la participación esté vinculada a esos sentimientos. Y yo creo, sinceramente, que lo vamos a conseguir. Si la huelga es justa, si la huelga es necesaria, si la huelga es un derecho, ¿por qué dijo usted, señor Toso, ayer que la huelga era una gran putada? Bueno, entre el chiquilicuatre y la putada vamos a tener titulares asegurados unos cuantos días. Es una expresión coloquial, no tiene más sentido que este. Pero sí, en el fondo hay una reflexión detrás de ello, ¿no? Las personas que van a ir a la huelga van a perder su salario. Podíamos haber hecho las cosas de otra manera y habernos evitado, como he tratado de explicar, el llegar a estas circunstancias. Creo que no es, evidentemente, el mejor resultado de la gestión de todo un proceso como el que estamos viviendo.
Yo no abdico de la parte de responsabilidad que pueda tener el sindicato en el fracaso que hemos cosechado, pero creo que hay quien tiene mucha mayor responsabilidad que la nuestra, y en ese sentido estaba utilizada esta expresión que no tiene otra lectura, en mi opinión. Y ya que lo cita, UGT va a mantener la campaña protagonizada por David Fernández o Rodolfo Chiquilicuatre. Bueno, yo en este sentido lo primero que quería comentar es que esta campaña es una campaña que primero lo que intenta es, de una manera satírica, hacer hincapié en el origen de la crisis. No es una campaña, tiene vinculación con la huelga general en tanto en cuanto la huelga general está provocada por las decisiones del Gobierno dentro de un erróneo planteamiento respecto al tratamiento de la crisis, pero va al fondo del problema, de una manera satírica, ¿no? Y, bueno, nosotros con esta campaña no queremos condicionar la opinión de nadie, lo que queremos es que la gente, si lo tiene bien, la vea, y la han visto, y bien que la han visto, y pues le sirvan de una manera satírica y yo creo que ingeniosa. Es verdad que los criterios sobre humor no están escritos, y puede opinarse de manera distinta, pero yo creo que gran parte del objetivo lo estamos consiguiendo. Y, en fin, no somos los únicos que hacemos esta serie de temas. Yo recuerdo que el presidente del principal partido de la oposición, que creo que ha dicho algo en relación con esta campaña, pues utilizó, a mi juicio, de una manera ingeniosa, aunque imprecisa, aquello de los chuches. Digo imprecisa porque son las chuches, según tengo entendido, no los chuches, ¿eh? Y bueno, estuvo bien. Utilizó a una niña, estuvo bien, ¿no? Bueno. Señor Toso, en su intervención ha apuntado algunas medidas que teme que puedan ser adoptadas por el Gobierno en el futuro. ¿Podría enumerar muy brevemente qué es lo que les da miedo a Comisiones Obreras y a UGT de lo que puede hacer el Gobierno en el futuro? No, más que miedo nos preocupa por los efectos que puede tener sobre las personas y, como he dicho, sobre el funcionamiento global de la economía española, ¿no? Ya se ha anunciado por parte del ministro de Trabajo, curiosamente después de que había anunciado que se marchaba, no sé cómo lo va a conseguir hacer, que en el mes de febrero se va a suspender o se pretende suspender la ayuda de 426 euros y hay ya 1.200.000 personas en nuestro país casi que no reciben prestaciones ni contributivas ni asistenciales de ningún tipo. Este es un problema grave. Se anuncia a modo de globo sonda la reforma del sistema de protección al desempleo, con un problema añadido por la prolongación de la crisis económica y la instalación del paro de larga duración en nuestro país, que son las personas que van agotando los sistemas de protección al desempleo. Lo he dicho, tiene efectos, tendrá efectos, lo está teniendo ya sobre las personas concretas, sobre las familias, pero también efectos muy negativos sobre el conjunto de la economía. En materia de seguridad social en general, que también desempleo lo es, en materia de pensiones, creo que la senda anunciada por el Gobierno es altamente inconveniente. Nosotros estamos convencidos de que hay que hacer muchas cosas en materia de seguridad social. Queremos continuar con la dinámica de reformas, pero yo me resisto a creer que en ese triple reto que tiene la sociedad española de pagar más pensiones, pagarlas durante más tiempo y pagarlas de mayor calidad, lo único que quepa hacer es actuar sobre el recorte del gasto. Creo que no, que es la combinación del gasto y los ingresos lo que debe permitir dar sostenibilidad a futuro al sistema de seguridad social y, en ese sentido, me parece imprescindible mantener el Pacto de Toledo. A los dos, de 1 a 10, ¿qué nota le pondrían al ministro de Trabajo que anunció que marcha como candidato a Cataluña? Bueno, es que yo de 1 a 10. Mire, yo tengo respeto por las personas y en este caso creo que ese es un juego colectivo. Por lo tanto, lo que hay es que clasificar al Gobierno. ¿Y qué nota le pondría al Gobierno? Yo al Gobierno no lo pondría por encima del 3, probablemente por debajo en la coyuntura actual. Un 2,5. Señor Toso. Bueno, después de lo que he dicho, yo no puedo ponerle un 3 al Gobierno. Yo creo que el Gobierno, no a Corbacho, que me merece el máximo respeto, el Gobierno se merece un 0 bien redondo
porque la gestión de las políticas laborales está siendo absolutamente negativa. Esta es mi opinión y yo no puedo decir lo contrario de lo que pienso en este campo. Señor Méndez, ¿se ha producido una ruptura, una quiebra en la relación personal entre usted y el presidente del Gobierno que podría ser similar a la que ocurrió en su día entre Felipe González y Nicolás Redondo? Bueno, es que digamos que la historia de la Unión General de Trabajadores en los contextos de huelga general siempre suelen adquirir el tinte del psicodrama, pero no porque nosotros planteemos ni protagonicemos ningún tipo de psicodrama, ni hace 22 años ni ahora, no. Nosotros confrontamos con políticas y estas políticas pensamos que hay que combatirlas a fondo y ese es el único elemento que tiene valor y que tiene peso, ahora y en el pasado. Aquí hay poco psicodrama y muchas decisiones políticas muy equivocadas. Por cierto, quiero hacer un comentario. El Gobierno es que probablemente, y te voy a explicar, Ignacio, porque hay 2 y medio, el Gobierno probablemente utiliza en la propia política, cuando creo que esa es una técnica respecto a los electores, el término biconceptual. De manera tal que, en materia de derechos civiles, hay que reconocerlo, que es un Gobierno que está comprometido y a las pruebas hay que remitirse. Esa es la parte progresista y, sin embargo, en materia de derechos sociales, en materia de política económica, pues adquiere una parte fuertemente conservadora. Es para explicar mi sentido del voto. Muy bien. Bueno, hay preguntas que hablan de negociación. Nos llega una de Lucía Avellán desde El País. Dice, ¿cómo creen que va a reformar el Gobierno las prestaciones por desempleo cuando pase lo peor de la crisis? ¿Creen que hacen falta cambios en este capítulo? Señor Toso. El Gobierno ha lanzado, como decía, un globo sonda. No ha explicado qué es lo que quiere hacer. Sí lo que quiere conseguir, que es reducir el peso de la protección por desempleo, el coste de la protección por desempleo. Yo creo que en el anuncio lo que estaba es anticipando los efectos, como decía, la naturaleza va a provocar todavía mayores a futuro sobre el sistema de protección, porque ha tenido a gala, y bien que lo ha vendido a lo largo del tiempo, que la protección por desempleo en España había superado el 70%. Se va a reducir considerablemente ese porcentaje de protección. Esta es la reforma. Y lo ha enmascarado detrás de un debate artificioso en relación con la renuncia o no, la negativa a aceptar por parte de las personas en desempleo cursos de formación, ofertas de empleo y demás. Y digo artificioso, porque en España los servicios públicos de empleo, que cubren muy bien una función, que es la del pago de las prestaciones, no están en condiciones, ni tienen recursos, ni humanos ni financieros, para hacer ofertas reales de formación a las personas que sirvan para que se capaciten. Miren, termino con ello, a modo de ejemplo solo. Cuando nace, a propuesta de los sindicatos, la ayuda extraordinaria de 421 euros en aquel momento, nosotros, no el Gobierno, planteamos que se asociase su concesión a programas de formación. Y fue el Gobierno el que dijo que no. ¿Por qué? Porque incrementaba el coste. No había recursos para poder hacerlo. ¿Qué ofertas de formación, qué itinerarios de seguimiento de la situación de las personas en desempleo están en condiciones de poner en marcha? Lo que hay que hacer es una profunda reforma de los servicios de empleo, de los servicios públicos de empleo en nuestro país y no buscar atajos. Seguramente haya que buscar elementos de intermediación novedosos en España, pero no se puede renunciar a que los servicios públicos de empleo jueguen, y máxime en unas circunstancias como las actuales, que intermedian en menos del 2%, el papel que les corresponde, y enmascararlo detrás de debates artificiosos. Begoña Pérez, del Mundo, dicen, ha contestado la CEOA a sus peticiones para abrir la negociación colectiva, la reforma de esta negociación. Van a negociar con una huelga general por delante y la amenaza del Gobierno de reformar la negociación colectiva sin ustedes. Y en este mismo sentido, José Manuel González Buesa, de Servimedia, dice, se habla mucho de la reforma laboral, pero los expertos aseguran que la clave de bóveda de nuestro sistema laboral es la negociación colectiva. ¿Se van a reunir con la patronal para acordar su reforma? ¿Temen que el Gobierno intente legislar en esta materia, señor Méndez? Bueno, yo
Ya comentaba antes que la incorporación de esa previsión legal se convierte en una amenaza para una negociación que tenemos abierta, porque la teníamos comprometida ya con anterioridad. En su día, en el marco de la renovación del acuerdo de negociación colectiva para el año 2010, ya incorporamos ese compromiso y tenemos el compromiso abierto. Pero yo, sinceramente, creo que la decisión del Gobierno y la aceptación del Parlamento de esa previsión legal, pues entorpece extraordinariamente esas negociaciones. Pero yo creo que además hay un elemento que no se debe perder de vista, que ya hay decisiones en la reforma laboral que afectan a la negociación colectiva de manera muy negativa, que ha sido la de facilitar el descuelgue. Hay un señor que es uno de los firmantes del manifiesto de los 100, que un día en un alarde de sinceridad digno de reconocimiento en su blog reconoció que la incorporación del descuelgue tal y como se planteaba en el Real Decreto del Gobierno era una revolución de las relaciones laborales, en los términos que plantean y en su filosofía, que es justo muy contraria. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no está indemne, eso no se ha dejado indemne para la negociación bilateral. Eso ya está tocado, malamente tocado y duramente tocado. Señor Toxo. Sí, a ver, tenemos un compromiso con las organizaciones empresariales de abordar una negociación para la reforma de la negociación colectiva. Es un compromiso que arranca del último acuerdo que establecimos, el Acuerdo Interconfederal de Convenios, que parece que todo el mundo se ha olvidado de él, pero es una pieza que está ahí al servicio de la mejora de la competitividad de las empresas, intentando ser respetuoso con los derechos de las personas. Hasta ahora estamos en una situación en la que nosotros hemos enviado un documento de propuestas a las organizaciones empresariales en el mes de julio, reiterando cosas que ya habíamos planteado con anterioridad, han comprometido la entrega de propuestas y hasta este momento no han llegado. Yo no sé si alguien de forma interesada, por eso precisamente de la amenaza de la intervención directa del Gobierno, más allá de lo que ya se hace con la reforma del Estatuto de los Trabajadores, venga a resolverles algún problema. Yo creo que en el fondo el problema, y si no que me desmientan, es que no saben lo que quieren en materia de negociación colectiva. Y en materia de negociación colectiva no se puede querer una cosa y su contraria. En materia de negociación colectiva en España no está prohibida la negociación en la empresa, pero la inmensa mayoría de las empresas, por la composición del tejido español, no está en condiciones de negociar ningún convenio colectivo, ni los empresarios ni los trabajadores. Y esa es la función de los sindicatos que consagra la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores. Yo, como soy de la opinión de que hay mucha más potencialidad de reforma, de mejora de la competitividad y de la productividad global y de cada una de las empresas en la reforma de la negociación colectiva que en la reforma del Estatuto de los Trabajadores, creo que empresarios y sindicatos deberíamos aprestarnos a hacer un esfuerzo, independientemente del horizonte de la huelga, para cumplir el compromiso que hemos contraído entre nosotros y públicamente con la sociedad española, pero no por la amenaza del Gobierno, que a lo mejor se vuelve a equivocar situando ese elemento en el escenario, sino porque creo que es imprescindible para que de verdad entremos en una senda de modernización de las relaciones de trabajo en nuestro país. ¿Creen que el Gobierno acabará cediendo ante el Partido Nacionalista Vasco en la negociación de los presupuestos si se romperá la unidad de caja de la Seguridad Social o se buscarán subterfugios para debilitarla? Yo espero que el Gobierno no ceda y además que no se admita ningún tipo de subterfugio. Estamos hablando de un tema muy serio. Ese es un elemento fundamental de los pilares de la cohesión social de nuestro país, nuestro sistema de seguridad social. Y, por lo tanto, yo creo que eso es un planteamiento inabordable. Pero incluso hay un tema
que es en relación con la transferencia de las políticas activas, que yo creo que el Gobierno no puede pasar tampoco una determinada frontera, que es interpretar la transferencia de recursos, no como se interpreta actualmente en función de la situación de desempleo, sino en función de los ingresos, de las cotizaciones por desempleo. Porque eso sería, digamos, establecer un mecanismo de redistribución de los recursos económicos en materia de protección por desempleo muy negativo y bastante insolidario. Esos recursos se vienen distribuyéndolos de políticas activas en función, digamos, del volumen de desempleo y, por lo tanto, de las necesidades de la población laboral que está en desempleo. Eso no se puede plantear en función de criterios distintos, porque si no, eso sería tremendamente insolidario. Yo creo que el Gobierno aquí lo tiene muy difícil, pero debería ser claro y buscar otros elementos políticos que le permitan sacar adelante los presupuestos, porque si no es así, cualquier alternativa sería mejor. Raquel Pascual, de 5 días, les pregunta, dice, muchos ministros de Trabajo han pagado con sus cargos las huelgas generales. Si la del 29 no fuera un éxito, ¿se plantearían ustedes, alguno de ustedes, dejar sus puestos? Primero, un apunte sobre lo anterior. Diré que es compatible, al menos en mi opinión, como ha sucedido con el resto de las comunidades autónomas, el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Vasca con las transferencias sin ruptura de la Caja de la Seguridad Social. Y me parecería un error que alguien pretendiese introducirse por ese territorio. Hablamos después del día 30. Yo no contemplo un escenario de fracaso de la huelga general. En todo caso, los sindicatos, con éxito o sin éxito, y espero que sea con éxito, tendremos que hacer una relectura de la situación y de la función del movimiento sindical en unas circunstancias como las que atraviesa nuestro país. ¿Qué piensan los sindicatos del conflicto planteado por las asociaciones profesionales de la Guardia Civil? ¿Es válido el carácter militar de la Benemérita para excluirles de beneficios laborales que tienen otros colectivos de cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y las policías locales? Bueno, en relación con la anterior pregunta, porque te has ido muy rápido, decir en el mismo sentido que Ignacio que nosotros contemplamos el éxito de la huelga general. Y ese es el escenario en el que nos vamos a mover, y ese éxito de la huelga general se producirá en 2 fases. Una en la participación, en primera fase, que indudablemente será disputada en medios de comunicación. Yo he oído hoy a medios de comunicación hablar del éxito de la huelga francesa, y estoy convencido que con esas mismas cifras los que hablan de éxito en Francia hablarían de fracaso en España, ¿no? Por lo tanto, este es un tema bastante opinable. Y luego la segunda será la fase de rectificación, que se han producido esa fase. Y luego, en relación con la Guardia Civil, bueno, nosotros tenemos una posición que en el plano estratégico es simplemente que se reconozca que la Guardia Civil es eso, la Guardia Civil, y por lo tanto debería de reconocerse sin ningún tipo de ambajes, por ejemplo, su derecho a la sindicación y al conjunto de derechos de los trabajadores, negociación colectiva, etcétera. Pero ese es el horizonte estratégico, pero en el corto plazo yo creo que lo que debería hacer el Gobierno es cumplir con lo que se comprometió. Que hay un reglamento en materia de condiciones de diversos tipos de los guardias civiles, y lo que debe hacer es cumplirlo. Y luego yo creo que sí que hay un agravio comparativo en relación con la Guardia Civil de medios, que lo suplen con profesionalidad y perseverancia, de salarios, que hay unas diferencias en salarios bastante notables, que se tienen que remediar y se tiene que plantear un camino en el que pues se le dé satisfacción a lo que yo creo que son ya reivindicaciones históricas, pero muy justificadas, ¿no? Mire, en relación con este asunto, que es muy controvertido y viene siéndolo desde el arranque de las libertades democráticas en nuestro país, yo creo que a estas alturas, 30 años después de la Constitución española, es insostenible las zonas de exclusión o los guetos predemocráticos en un país como el nuestro. Yo creo que no tiene ningún sentido una Guardia Civil con carácter militar, esa
doble situación en la que se encuentran, carentes de derechos y además ahora, como Cándido apuntaba, incumpliendo el Gobierno sus propios compromisos, los contraídos con las organizaciones, con las asociaciones en que se integra, se organiza el Cuerpo de Guardia Civil. Yo creo que las libertades sindicales deben llegar al conjunto de los espacios. Y hablo no solo de la Guardia Civil, hablo del Ejército. Resulta curioso, la gente normalmente no lo sabe, llegar a reuniones sindicales internacionales y encontrarse con que, por ejemplo, los sindicatos suecos a veces van representados por un coronel del Ejército y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Una cuestión son las situaciones excepcionales de conflicto y demás, y otra es privar de derechos elementales de ciudadanía, incluidos los sindicales, a una franja que es lo que son de trabajadores y trabajadoras en un país democrático. Más preguntas. Estamos ya en la recta final de este desayuno. ¿Por qué los sindicatos se oponen al contrato único con una indemnización de alrededor de 25 días por año? ¿Por qué hasta la OCDE piensa que sería la mejor forma de reducir la temporalidad en el empleo? Porque conseguiría el efecto contrario. Bueno, se me podrá decir que lo que haría sería resolver un dilema estadístico, pero no real, ¿no? Es decir, a los precarios que se les denominaba con esa expresión, pues habríamos resuelto un problema estadístico. No, es que eso no es así, no es así. Pero es que voy a decir más, es que la combinación de las medidas que hay en la reforma laboral arrojan un equivalente al contrato único. La combinación de facilitar el despido por causas objetivas, las subvenciones, la universalización del contrato de fomento. Esa serie de elementos combinados arrojan un resultado equivalente al contrato único. El contrato único, ¿qué características tendría? Pues las características que tendría es que no tendría tutela judicial, y aquí se ha disminuido peligrosamente, y que el despido sería más barato. Aquí el despido va a ser de 12 días por año de servicio, porque 8 días los paga el erario público. En la fórmula de despido objetivo colectivo, digamos que hay una aproximación tangencial al contrato único bastante intensa en la reforma laboral. Sí, esto es así. El Estatuto de los Trabajadores, una vez que ha pasado por el Congreso y por el Senado, incorpora una versión corregida del contrato único, del llamado contrato único. Está animada esa reforma por las visitas a Moncloa de algunos de los mentores de esa idea. Pero digo una versión corregida de la misma, porque en su versión original el problema fundamental, que también no era el de la indemnización, el problema es cómo se configuraba ese contrato y de qué derechos dotaba a los trabajadores y trabajadoras, si era un remedio de aproximación al contrato temporal por circunstancias de la producción, pero por un periodo más largo de tiempo, renovable por otros periodos, con una idea de indemnización creciente, pero que en todo caso dejaba a los trabajadores y trabajadoras carentes de elementos de protección ante circunstancias como la del despido. Esa era la razón fundamental de la oposición a esa idea de contrato único, porque en realidad lo que estaríamos a plazo es instalando la idea de la generalización de un contrato de duración indeterminada, no estable, ni mucho menos. Es que alguien se piensa que a medida que vayan creciendo los derechos indemnizatorios, sobre todo con la composición del tejido productivo español, las empresas que no han gastado un duro en formación, en cualificación de los trabajadores, van a tener interés en mantenerlo, o su interés será renovarlos por otros con costes menores. Hay una pregunta personal que le hace el señor Toso, el consejero delegado de la empresa Randstad, el señor Bax, que dice: estimado señor Toso, ¿las ETTs son parte del problema o parte de la solución? Las ETTs, como otras empresas, unas veces forman parte del problema y otras veces forman parte de la solución. Pero para no contestar exclusivamente a la gallega, vamos a ver, en un momento como el actual,
Las ETTs pueden jugar un papel importante ya con el ordenamiento laboral como lo teníamos establecido antes de la reforma en un segmento muy importante de las empresas. El nivel de puesta a disposición de trabajadores temporales en los sectores abiertos es mínimo comparado con la incidencia de la temporalidad. Yo creo, por ejemplo, que en relación con las administraciones públicas y en sectores de riesgo pueden ser un problema, pero no las ETTs, la temporalidad tal y como se ha configurado en nuestro país. Y en las administraciones públicas, el burladero que alguien encuentre para sortear la tasa de reposición, deteriorando la calidad del servicio público y el empleo asociado al mismo. ¿Podría hacer un comentario? Sí. Vamos a ver, en relación con la GTT y con la apertura de nuevo negocio en un ámbito parecido como son las agencias privadas de colocación que están aprobadas en la reforma, me ha llamado poderosamente la atención que el otro día la ministra de Economía y Hacienda, cuando le preguntan qué debe hacer un parado, porque ella es consciente, creo que el año pasado se ofertaron 225.000 cursos y hay 4.600.000 parados, ¿no? Vino a decir más o menos, simplificando, que se las busque el parado, ¿no? Fue lo que vino a decir, que busque el parado de empleo. Entonces, ¿para qué han constituido las agencias privadas de colocación? Yo creía que iba a decir, no, hemos configurado una nueva fórmula. No, es que es consciente de que hayan abierto un negocio donde se va a producir una selección adversa del riesgo. Procurarán gestionar a aquellos trabajadores que estén en mejores posibilidades de colocarse y a los demás pues los mandarán al servicio público de empleo. Pero voy a la pregunta. Respecto a la utilización de la GTT en España, yo tuve una reunión con el presidente de una ETT, de una multinacional, y me preguntó que por qué se utilizaban tampoco las... ya de los, digamos, la discusión no era de los requisitos legales, porque en muchos países hay restricciones. La discusión era por qué se utilizaban poco. Yo le aporté una reflexión y dijo, probablemente usted tenga razón. Y era lo que quería aquí, simplemente pues, comentar. Le dije, probablemente aquí en España se utilizan poco las GTT porque en España hay un tamaño medio de las empresas muy pequeño. Una de las grandes diferencias que tenemos con la mayoría de los países de Europa, particularmente Reino Unido, Alemania, etcétera, que nuestro tamaño medio de las empresas es muy pequeño. Y muchas de esas empresas son intermediarias de mano de obra. Son subcontratistas que intermedian mano de obra, no incorporan nada de valor añadido a los procesos, nada. Y por lo tanto, los problemas de utilización o no de la GTT no están en función de abrir más o menos la mano desde el punto de vista administrativo. Yo creo que tienen que ver con la existencia de una miríada de empresas en España, microempresas, que se dedican a intermediar mano de obra, que son las que en una situación como esta expulsan a manta a los trabajadores y que también explican en parte la contradicción de que tenemos sectores industriales muy competitivos y muy productivos y luego la productividad general de este país tiene una evolución bastante negativa. Pues nada, última pregunta, estamos ya en el límite del tiempo. Paloma Cuevas, desde Libertad Digital, dice que UGT y Comisiones Obreras han perdido en un año 270.000 afiliados y les pregunta si este puede ser un augurio junto con las encuestas del fracaso de la huelga general del día 29. Vamos, primero se hace una afirmación que no se corresponde en absoluto con la realidad. Bueno, no conozco las cifras de afiliación de la UGT, pero sé cuál es la afiliación de Comisiones Obreras, porque además tenemos un observatorio que nos permite seguirla al día. Todo lo contrario, lejos de esto. La tasa de afiliación a mi sindicato ha crecido con la crisis. Es cierto que ha decrecido el empleo. Hay un frenazo en el crecimiento afiliativo, y lo reconozco, pero pérdida afiliativa real, ninguna, absolutamente ninguna, en la crisis, lo cual ya es un éxito en estas circunstancias. Pero que se afirman cosas y se repiten y se repiten y se repiten hasta que la gente considere que son ciertas. En esa dinámica de deterioro, de intento de deterioro del sindicato y su función. Bueno, primero, eso no es verdad. Para que quede claro, eso no es verdad. En la Unión General de Trabajadores, de una manera, digamos, moderada, sigue aumentando la afiliación. Y eso tiene cierta relación lógica con el hecho de que en épocas de crisis los trabajadores se arriman más a los sindicatos. Segundo, yo creo que se utiliza una encuesta, es una encuesta lo que se utiliza. Sí, supongo que sí, que
Si se lee de otra manera, lo que dice es que hemos aumentado en 90.000 afiliados, las dos organizaciones sindicales. Tercero, las cifras que están por ahí. Hace poco, en una revista de interés económico que nos criticaba por sus razones y tal, puso un mapa de la evolución de la afiliación sindical en Europa, y España era uno de los países que crecía. Digamos, desde un ámbito, digamos que no es un ámbito próximo a las organizaciones sindicales, donde se deslizaban en aquel artículo bastantes críticas a los sindicatos. Sin embargo, en el mapa, España, por ejemplo, en Alemania, se ha producido un descenso de la afiliación. Pero España no está en ese caso. No está. Digamos que los mal denominados PICs, particularmente Irlanda, España, al contrario, la afiliación, de una manera moderada, es cierto, sigue aumentando. Muy bien, pues queda dicho. Para cerrar este acto y a darle la palabra a don Jacinto Cabestany, que va a clausurar en nombre de los patrocinadores del mismo. Jacinto Cabestany es consejero delegado de British Telecom en España, Portugal y América Latina. Muchas gracias, señor Toxio y señor Méndez, por atender a esta invitación del Fórum Europa y sus patrocinadores. Solo quiero quedarme con la reflexión de que estas épocas de crisis, sobre todo cuando son tan profundas como esta, obviamente es el momento de poner las bases de los cambios productivos y los cambios de modelo y poder entrar en una época nuevamente de desarrollo humano, social y económico. Así que espero que entre todos podamos dar esos pasos y esas decisiones correctamente. Muchas gracias por venir.